Vamos a comenzar, amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y nos presentamos en esta mañana delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, te pedimos perdón por nuestros pecados, por aquellas cosas que aún moran en nuestras vidas, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a caminar rectamente y dignamente cada día mientras nos tengas en esta tierra, Señor. Dejamos en tus manos este tiempo, Padre, porque queremos disfrutar de tu palabra, queremos aprender de tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra, queremos escuchar tu dulce voz, Padre Santo, queremos honrarte y exaltarte con nuestras vidas, amado Señor, y queremos ser esforzados y valientes para exaltar tu nombre cada vez más, Señor. Que esta palabra no sea palabra de humana sabiduría, sino que sea palabra que proviene de ti y que sea palabra que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén. Vamos a la palabra segunda de Timoteo, por favor, continuamos con nuestro estudio de segunda de Timoteo, capítulo 2. En esta mañana, versículos 22 al 26, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 al 26. ¿Listos? ¿Preparados? En sus marcas. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, 2 Timoteo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los de corazón limpio, con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén, gloria a Dios. Entonces, en nuestros versículos anteriores, estudiamos hace alrededor de 15 días, que el Señor busca vasos de honra, ¿no? Que busca instrumentos útiles para su servicio. Y esto no aplica solo a los que servimos en la iglesia, aplica para todos porque todos, dice la palabra de Dios, que todos somos siervos de Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos siervos de Dios y todos hemos sido llamados ¿a qué? A predicar la palabra del Señor, a predicar el Evangelio. Entonces es para todos los creyentes. Ahora dice que debemos, en esos, como somos vasos de honra, instrumentos útiles, sí debemos dar buen testimonio para el Señor, andar como el Señor quiere que andemos. Entonces vimos como el apóstol Pablo decía que en la casa de Dios, aquí que es la casa de Dios, hay utensilios de oro, hay utensilios de plata, hay utensilios de madera, de barro, uno para usos honrosos y otros para usos viles, dice la palabra. Pero en realidad el material del que se esté hecho, cuando habla de esos utensilios de oro, de plata, de barro, de bronce, habla de los creyentes, ¿no? Pero no importa realmente el utensilio del que estemos hechos en este momento, porque ya sea un utensilio de oro o de plata, pues la gloria es para Dios. Pero los que aún son utensilios de madera o de barro, el Señor puede transformar. El Señor puede transformar ese utensilio de madera o de barro, que es como para un uso menos adecuado, para que sea un utensilio de oro o de plata, para un uso más adecuado, para la gloria de Dios. Les puede transformar nuestras vidas. Y debemos dejar que Dios obre en nuestras vidas, que Dios transforme nuestro corazón, que Dios nos cambie, porque a veces nosotros mismos somos el principal obstáculo
para que el Señor obre en nuestras vidas, para que el Señor cumpla el propósito que Él tiene y quiere para cada uno de nosotros. Por eso debemos nosotros poner de nuestra parte para dejar que el Señor obre. Por eso es que no basta con querer que el Señor obre, sino que debe haber un esfuerzo. Dice la palabra de Dios que debemos esforzarnos y ser valientes y meditar de día y de noche en la palabra del Señor. ¿Sí? Y eso va de la mano con el arrepentimiento. Con primero reconocer el pecado que aún mora en nosotros o el pecado en el que andamos. ¿Para qué? Para arrepentirnos de ese pecado y para abandonar ese pecado. ¿Sí? Y lógicamente también va de la mano de la comunión con el Señor, de la comunión con Dios. Ahora, el que se limpie de todo ese pecado y todas esas cosas de la vieja manera de vivir, dice que será instrumento útil para honra del Señor. Dice que será útil para el Señor, que será santificado y apartado para Dios y que estará dispuesto para toda buena obra, que es lo que realmente el Señor quiere, que estemos dispuestos para toda buena obra. Ahora, en el versículo 22, que lo leemos otra vez, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Entonces, dice ahí, y yo creo que todo este libro habla de cómo debemos los creyentes ser, cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar, y entonces a veces pareciera que uno repitiera lo mismo, pero es que la palabra de Dios es clara y está diciendo otra vez que huye, que el huye implica alejamiento. ¿Alejamiento de qué? Alejamiento de los deseos desordenados, alejamiento de la lujuria, del orgullo, de la ambición mundana, de la vanidad, de los pecados, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, es decir, de todos los placeres que contaminan el corazón y que nos contaminen. ¿Sí? Debemos alejarnos de todos esos placeres que para la carne es placer, pero en realidad va a ser condenación. Veamos de ahí 1 Corintios, por favor, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Versículo 18. Primera de Corintios 6, 18. Amén. Así. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Peca. Entonces, ahí realmente también tiene que ver todo este tema de las cosas sexuales, de los deseos sexuales. Por eso, digamos que se habla de huir de esas pasiones juveniles, ¿no? O sea, son cosas que realmente hasta en cualquier edad se está expuesto a esas pasiones y deseos desordenados, que los cuales nosotros como creyentes no debemos andar, sino debemos corregir nuestro camino, ¿no? O sea, el que está soltero, que se debe guardar hasta el matrimonio. El que está casado debe honrar su matrimonio. Dice la palabra de Dios que el lecho sin mancilla, es decir, que esté siempre con su esposo, con su cónyuge. Amén. Entonces, también cuando habla de pasiones juveniles, habla de impulsos inexpertos o inmaduros, típicos de la naturaleza caída. ¿Sí? O sea, son cosas que, como lo hemos mencionado, para el mundo, tal vez el mundo los ve correctos, tal vez el mundo ve esas cosas, digamos que no las ven como pecado, pero que realmente ante los ojos de Dios son pecado y tenemos que reconocer que esas cosas son pecado, que debemos huir de esas pasiones juveniles, que debemos huir de esos deseos de la carne. Leamos Gálatas capítulo 5, por favor. Unas hojitas de atrás, ahí después de Corintios. Gálatas 5, versículo 16.
al 17. Amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y la palabra es clara. O sea, ahí dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne, porque a la luz de la verdad, la carne, es decir, cuando hablamos de carne es como la mezcla de la carne física del cuerpo con el alma, porque en el alma es donde están los deseos, los pensamientos, todas esas cosas que nos llevan hacia este mundo. Entonces debemos no darle rienda suelta a la carne, tenemos que tenerla controladita, como dicen, para no dejarnos llevar por esos anhelos y deseos de la carne, porque los deseos de la carne es hacia el pecado, están guiados hacia el pecado, porque aún en nosotros está esa naturaleza pecaminosa que solo va a ser quitada cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia o cuando nos lleven a su presencia, ¿sí? Pero entonces, mientras tanto, igual nosotros debemos poner de nuestra parte, porque el Señor nos dio el libre albedrío, pero también nos dio ese control y dice que por la palabra de Dios que ahora nos da dominio propio. ¿Sí? Que nosotros tenemos ese dominio sobre nosotros. Lo que pasa es que no lo ejercitamos, no nos ejercitamos en la comunión con Dios, en la oración, en la palabra, en la alabanza. Entonces, cuando vienen las tentaciones o las pruebas y eso, pues somos muy débiles para afrontar esas cosas. Entonces, debemos ser esforzados y valientes. ¿Para qué? Para no caer en adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Para no caer en esas cosas, sino permanecer firmes en los caminos del Señor, permanecer para la gloria de Dios. Amén. Entonces, además de huir de esas pasiones y deseos, no hay que quedarnos vacíos, sino que hay que llenarnos de algo, dice ahí el versículo de 2 Timoteo. 2 Timoteo 2, verso 22, la parte B, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. De eso debemos llenarnos nosotros cada día. ¿Sí? O sea, abandonar el pecado y en lugar del pecado llenarnos de estas cosas. La justicia de vivir en rectitud, reflejando el carácter de Dios. Porque podemos vivir en rectitud, podemos vivir haciendo las cosas bien como para el Señor. Y la fe, que debemos confiar plenamente en Cristo y depender de su poder, depender de Cristo, ponernos en las manos de Dios para que Él sea nuestra guía, para que Él sea el que guíe cada paso que demos, que aprendamos a depender del Espíritu Santo que mora en nosotros y a escucharlo, porque a veces no lo escuchamos, uno va como que va pensando, va caminando, va trabajando en cualquier parte y vienen como que la oportunidad de hacer un acto incorrecto para delante de los ojos de Dios y el Espíritu Santo como que le dice a uno, no, por ahí no es, no haga eso, ojo que esto, eso no está bien, y está ahí como la duda, pues cuando hay duda no hay duda, así de sencillo, o sea, si algo le dice a uno que eso puede ser pecado, pues no lo haga, piense bien porque el Señor le está hablando que es pecado, entonces debemos pues procurar vivir una vida honrosa para el Señor. Y habla del amor, es la actuación y entrega imitando el amor de Cristo. Debemos de imitar ese amor de Cristo cada día. Veamos ahí 1 Corintios capítulo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 13. Versículo del 1 al 3, al 8 mejor. Amén. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor el amor nunca deja de ser. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí lo leemos y vemos ahí que realmente ese es el tipo de amor que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón. Que actuemos en amor y vivamos en amor como el Señor quiere que amamos. Como el mismo Señor Jesucristo, que debemos amar hasta a nuestros enemigos. Debemos amar y orar por ellos, dice la palabra. Amén. Y también hablaba de paz, que es promover la unidad y la armonía en todo lugar donde estemos nosotros, ¿cierto? Siendo agentes de reconciliación y de las personas de nuestro alrededor, estar en amor. ¿En dónde? En la casa, con la familia, con el cónyuge, con los amigos, con los hermanos, con todo el tiempo, en la calle, en el Transmilenio, en el trabajo, sin importar cómo nos traten, nosotros no debemos pagar mal con mal, sino debemos, al contrario, responder con amor en Cristo. ¿Sí? Por más que nos ultrajen y nos humillen, pues la venganza y de la palabra que es del Señor, y debemos dejar en las manos del Señor todas las cosas. No es que oren como oraban, que caiga fuego del cielo y los consuma, no, sino que dejen en las manos de Dios y que sea Dios el que se encargue, pero nosotros responder con amor. Y si respondemos con amor, no le vamos a desear mal a esa persona que nos está tratando mal, sino todo lo contrario. Debemos desearle el bien. ¿Por qué? Porque primero, si es una persona que no conoce, es que puede estar pasando por alguna situación, por algún problema, alguna dificultad, y reacciona de esa manera porque tal vez está acostumbrado que, o bueno, que de pronto así lo maltrataban y todo eso, porque eso se vuelve en sí una cadena, ¿no? Pero debemos pensar en la persona, qué le puede estar pasando en ese momento y perdonar, no guardar rencor, sino amar a la persona. Y si es una persona creyente, pues tenerle aún más misericordia, porque de todas maneras cualquiera se equivoca, ¿sí? Cualquiera está, digamos que expuesto a las cosas de este mundo, expuesto también a los problemas, porque no es que venga una burbuja y que ya no tengamos problemas, dificultades ni necesidades, sino que a veces aún más se incrementan para probar nuestro carácter y para que seamos transformados y guiados a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Cuánto no sufrió Cristo? ¿Cuánto no lo vituperaron, lo ofendieron, lo golpearon, lo maltrataron, lo insultaron? Pues aún así puede pasar con nosotros. ¿Sí? Y si bien en esas situaciones a veces reaccionamos mal, pero también como creyentes también debemos aprender a reaccionar de una manera correcta ante todas esas dificultades, porque no dependemos de las cosas, sino que dependemos desde Dios. Amén. Ahora, leamos ahí Proverbios 4. Proverbios queda después de Salmos. Proverbios 4, versículo 23. Proverbios 4:23, amén. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él que mana la vida. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de amor y hablamos de paz y hablamos de todo eso, debemos es guardar nuestro corazón, porque dice al final del versículo 22, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nuestro corazón debe estar limpio delante de Dios y debemos guardar ese corazón. Guardarlo del rencor, guardarlo del odio, de la envidia, de la avaricia, del engaño, guardarlo de todo pecado, porque de él mana la vida. Debemos aprender a guardar nuestro corazón. A veces vienen situaciones, pruebas, dificultades, cosas tremendas y mucho más aún cuando hay gente que nos ofende, que nos maltrata, que obra mal, pero debemos aprender a que no guardar rencor, a guardar nuestro corazón, todo para la gloria y honra del Señor. Amén. Volviendo a Timoteo, segundo de Timoteo, el capítulo 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas.
Entonces, aquí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, también en el énfasis de las cuestiones necias, de las cosas que se podían levantar en la iglesia, de la mala doctrina, de todo eso con lo que estaba luchando Timoteo en esa iglesia en Éfeso. Y vemos que el Señor por medio de Pablo lo instruía a llamar la atención y también que desechara esas cuestiones necias y que tampoco se entrara en contienda. También en nuestras vidas debemos desechar esas cuestiones necias e insensatas, evitar discusiones, pero también conversaciones y situaciones que no edifican, incluso hasta lo que vemos. O sea, cuestiones y conversaciones que no edifican también, porque en el trabajo, por ejemplo, en nuestra mayoría de trabajos, pues nos rodean gente incrédula, ¿cierto? Gente del mundo. Y muchas veces prestamos nuestros oídos para conversaciones insensatas, conversaciones incorrectas, conversaciones de chisme, conversaciones de orgullo, tal vez de envidia también, de un sinnúmero de cosas que nos podemos prestar, pero el Señor dice que no nos prestemos para eso, que no estemos oído para esas cosas, de esas conversaciones y esas situaciones que no edifican. Y cuando hablaba de lo que, hasta lo que vemos también, porque ¿en qué nos edificamos nosotros? Nosotros, digamos que el cerebro humano con todo lo que escucha y todo lo que ve, de todas maneras va alimentando el cerebro y va teniendo un cierto conocimiento de todo eso. Y incluso hasta por la noche, porque eso tiene un efecto hasta en nuestros sueños. Que muchas veces, no sé si les ha pasado que están viendo algo de la televisión y resultan soñándose en eso que acaban de ver. Entonces, si están viendo Freddy Krueger o alguna película de esas, pues no se les haga raro que van a resultar teniendo pesadillas o cosas así, porque hay gente que todavía les gustan esas películas. O de violencia. Duro de matar 25, porque ya como en la 25. Eh, eh, Cosas así que no nos convienen, en qué nos edificamos, con qué estamos edificándonos. Pero volviendo al punto ahí de esas situaciones, veamos Timoteo, que es el siguiente libro después de Tito. ¿Qué? Leamos Tito, que es el siguiente libro después de Timoteo. Tito. Ay, Tito capítulo 3, verso 9. Tito 3, 9. Amén. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías de contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Entonces, volviendo al contexto del texto, de lo que le estaba diciendo el apóstol Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, de las cuestiones necias de la ley, por ejemplo. Entonces, estos debates que hacían, podían ir llevando esto también a cuestiones a contiendas y a discusiones. ¿Sí? Y tales debates engendran contiendas, dice ahí, rompen la unidad, contaminan, y no solo contiendas físicas o pleitos, sino también digamos que en nuestro interior. O sea, ahí las contiendas a veces se ven por la doctrina, se ven contiendas como basados en lo del texto que estamos estudiando, pero también en otras cosas como en esas conversaciones o situaciones se puede entender a tener un conflicto hasta interno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos prestamos oído para eso, pero por dentro el Señor nos está diciendo en el Espíritu que ojo que lo que está haciendo, que lo que está escuchando está incorrecto, que no debe prestar para esos, prestarnos para eso. Es ahí también donde debemos aprender a escuchar al Espíritu Santo para alejarnos de esas situaciones que no nos convienen, esas conversaciones que no nos llevan sino al pecado, porque ser partícipes de esa cuestiones que pueden ser pecado, pues nos hacen igual pecadores por estar, digamos que involucrados en esas cosas. Pero también pueden referirse también aquí en las contiendas, porque a veces en lo natural hay situaciones en que se nos salta la chispa, ¿no?
que nos da mal genio y eso puede llevar a contiendas, digamos que en el contexto de que debemos guardar nuestro corazón y nuestras actitudes de toda situación, en especial cuando hay pecado o cuando se trata de algún pecado de contienda, ¿no? De problemas, de situaciones. Dice en Proverbios 17, leemos Proverbios 17, versículo 14. Proverbios 17, 14. Dice, el que comienza las discordias es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Y nosotros debemos aprender a dejar las contiendas, ¿no? Porque a veces nosotros, por nuestro problema, por nuestro orgullo, por nuestro corazón, a veces, o nuestro carácter fuerte, queremos seguir como insistiendo, insistiendo y insistiendo en la contienda. Y ojo que esto también aplica no solamente en el trabajo, sino en nuestro hogar, en el matrimonio, porque a veces nosotros nos ensañamos en alguna cosa y nos enfocamos y se vuelve como que, y así a veces no tengamos la razón, a veces como que caemos en cuenta y no, si la otra persona tiene la razón, pero de malas, no, seguimos peleando por lo mismo, ¿sí? Seguimos ahí discutiendo y seguimos con esas cosas en el corazón. Ah, es que yo no me dejo, porque es que, ¿por qué me tengo que dejar de las personas que me maltraten? No, es ahí lo que acabábamos de leer del amor, donde debemos pensar en el amor, de donde debemos qué haría el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo decía que debemos colocar la otra mejilla, ¿sí? Entonces es ahí donde el siervo de Dios debe resistir entre, o sea, no debe, o sea, perdón, debe distinguir entre las cosas que le convienen y no convienen escuchar, ¿sí? El Espíritu de Dios nos habla continuamente, solo que muchas veces no hacemos caso, ¿sí? Nos hacemos los locos y seguimos jugando incluso con la tentación, que uno juega con la tentación, ahí está el pecado, aquí está la tentación acá llevándonos hacia el abismo para el pecado, pero nosotros queremos ahí como que caminar por el lado para ver qué pasa. No, debemos alejarnos de la tentación, debemos alejarnos del pecado. También hablando de los conflictos, debemos alejarnos de ese conflicto, aprender a discernir qué es lo que nos está de pronto llevando a esa situación. Leamos Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1, 19. Cuando hablamos, por ejemplo, de esos problemas, de esas discusiones, de esas cuestiones que pasan en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en el Transmilenio, en la calle, en el carro, tantas cosas, dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sí? Pronto para oír y sobre todo la voz del Espíritu Santo. La voz de Dios hablándonos, ¿para qué? Porque es que muchas veces somos rápidos para hablar, ¿no? Y ya después de que salen las palabras de nuestra boca y que nos damos cuenta de lo que acabamos de decir, ya, Lucas, ya es demasiado tarde. Ya la embarramos, ya ofendimos, ya dijimos, ya herimos, ya maltratamos. Y cuando reaccionamos, ya es tarde. Entonces debemos aprender a ser tardos para hablar y tardos para airarse, porque airarse es muy fácil, ¿no? Y algunos que parecen fosforitos, ¿no? Porque hay unos que tienen más resistencia a los problemas, las dificultades, ¿sí? Como que ya tienen gruesa la piel, entonces, o se untan mantequilla y todo les resbala. Deberíamos ser así todos. Pero hay unos que medio les rozan con una mala palabra, con una ofensa, con alguna reacción mala, y ya pues, se prenden, ¿no? Así como los totes, ¿no? Esos que uno raspa y que empiezan a quemarse solitos. Así, así, así pasa. Entonces debemos, pues nosotros ser tardos para airarnos de esa manera. Pensar primero antes
de hablar y antes de actuar. Porque ya después de que usted levante la mano, ya, mejor dicho, ya se volvió todo un problema. O levante la voz, o ofenda o responda con alguna palabra incorrecta. Y a veces las palabras incorrectas no pueden ser solamente vulgaridades, sino ofensas sin que la palabra sea ofensiva, pero es hiriente hacia las personas y debemos aprender a controlar eso. Amén. Versículo 24 nuevamente de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Ojo, ahí lo dice claro, el siervo de Dios no debe ser contencioso, no debe ser peleonero, no debe ser de que, ay, no, como a mí me hacen, yo también hago, como me traten así, yo trato, no, dice todo lo contrario. Como les decía, debemos aplicarnos mantequilla si es necesario para que las cosas nos resbalen y no nos ofendamos con cualquier cosa que nos hagan. Debemos ser amables para con todos, ¿sí? Sufridos, amables, debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso es muy importante. Leamos Efesios capítulo 4. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y ojo el 31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Eso tiene que estar siempre en nuestra mente, de quitarnos de esas cosas de nuestro corazón, de quitarnos de esas cosas de nuestra vida, amén, para llenarnos del Señor, llenarnos de la presencia, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, porque es que realmente es lo que hace falta en el mundo, perdón y amor, eso es lo que hace falta. Y para no ir muy lejos, a veces en nuestras vidas hace falta eso, el perdón y el amor. Ahora, ahí hablaba de los siervos que decía apto para enseñar. ¿Por qué es importante esto? Porque todos somos siervos de Dios. Como les decía hace un rato, no solo los que estamos sirviendo al Señor en la iglesia, sino que todos somos siervos de Dios. Entonces requerimos conocimiento, humildad y paciencia para enseñar, para hablar, para llevar el Evangelio, porque es una misión que tenemos todos. Todos somos comisionados por el Señor para predicar el Evangelio y empezando por dar buen testimonio. ¿Sí? Tenemos que dar las buenas noticias de salvación, de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas, de lo que puede hacer Cristo por las personas, que llevarlo al reino de los cielos, a tener una eternidad bienaventurada en lugar de tener que ir al infierno a pagar por sus pecados. Pero entonces de eso debemos hablar, pero debemos pues ser aptos para enseñar, primero con nuestro testimonio, porque no podemos hablar o enseñar algo que realmente no tengamos en nuestras vidas, que no tengamos en el corazón. Porque además Cristo ya pagó el precio tan grande por nosotros y nosotros no debemos manchar ni menospreciar ese acto de Cristo con nuestro comportamiento. ¿Qué dice ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 2? Que es de lo que nos habla el Señor que debemos hacer. Amén. Según de Timoteo capítulo 4 verso 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Esto es un mandamiento para todos nosotros y de tal manera debemos hacerlo con paciencia, ¿sí? Y debemos ser aptos para eso.
Entonces debemos de actuar, dar buen testimonio, hablar de Cristo, comenzando en nuestro hogar. Que muchas veces hay personas que dicen, yo quiero ser misionero e ir a otro país a enseñar la palabra. Pero no, debemos de empezar con nuestro hogar, con nuestra familia, en el trabajo, en el medio de transporte. ¿Sí? Debemos tener realmente amor por el prójimo, por todas las personas que nos rodean. Porque si los amáramos realmente, vemos cómo o sabemos ya cuáles serán esos destinos que hay. Solo hay dos destinos, o el cielo o el infierno. Nosotros no queremos irnos al infierno, ¿verdad? Sino queremos ir al reino de los cielos. Pero ese amor por el prójimo debe ser que tampoco querramos que nadie se vaya al infierno, sino que acudan al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo para entrar en el reino de los cielos. Por eso es muy importante que debemos dar buen testimonio. Amén. Versículo 25 segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces dice que con mansedumbre debemos dirigirnos en esta vida, no con orgullo, no, porque el orgulloso será humillado, dice la palabra, y el que se humille será enaltecido. Entonces es mejor ser humilde, ¿verdad? Y todo eso que vemos que hoy en día, lo que se ha levantado en las iglesias, falsas doctrinas, falsas religiones, y a veces para los que hablamos en Cristo o que hablamos de Cristo, y se presenta en nuestras vidas personas que vienen de esas religiones o que vienen de esas cosas, y a veces es como difícil enfrentarse a eso, pero debemos de hacerlo con mansedumbre, ¿sí? Porque a veces vienen esas contiendas de las que hablamos, discusiones y cuestiones necias por esas situaciones que debemos tenerlas cuando vemos, o sea, debemos ser aptos para defender el Evangelio, ¿no? También dice la palabra, debemos tener conocimiento de la palabra para saber hablar del Evangelio. Pero cuando se presentan esos inconvenientes con personas cegadas por otros caminos, o que vemos que están en alguna secta, debemos a defender el Evangelio con mansedumbre, ¿sí? Y con sabiduría de Dios, porque debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y debemos buscar que la persona que nos escuche, que reaccione y crea en el Señor Jesucristo, que se desvíe del camino incorrecto que va y que se encamine el camino del Señor. Leamos primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Amén. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Es decir, el hablar de Cristo. Entonces, el hablar de Cristo busca el arrepentimiento de la persona, que la persona escuche y comprenda cuál es el camino, la verdad y la vida que es del Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que conozca y realmente esa verdad lo lleve a ese arrepentimiento, lo lleve a ese camino y lo lleve a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Y leamos Hechos 26, versículo 18. Hechos 26. Versículo 18. Amén. Hechos 26, 18. Dice, para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. O sea, por eso debemos de hablar de Cristo, mostrar la verdad, pero sobre todo también dar buen testimonio, como les decía. Entonces, esa es la idea, que las personas abran sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a pertenecer a Dios, a pertenecer a Cristo. Amén. Ahora, versículo 26 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2, 26. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Porque la gente del mundo realmente está cautivo bajo la voluntad de Satanás. Nosotros ya estamos bajo la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador. Pero el mundo está aún cautivo bajo esa potestad de Satanás. Y el objetivo de la restauración o la liberación del lazo del diablo es que se liberen del pecado, que se liberen de la esclavitud del pecado, pues el hombre sin Cristo está cautivo a la voluntad de Satanás. Entonces, del arrepentimiento y la transformación interior, conocimiento de la verdad y cambio de conducta, ¿no? Así como el Señor ya hizo en nosotros, ya nos sacó de las tinieblas a la luz. Ahora estamos en su luz admirable, dice la palabra. Ahora pertenecemos a Cristo y tenemos entrada en el reino de los cielos. Amén. Entonces debemos buscar eso para los demás. ¿Qué dice San Juan 8:32? San Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, dice el Señor Jesucristo. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Dice la palabra de Dios que es Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y Él es el que lleva al reino de los cielos. Entonces todo esto es importante, comenzando con huir de las pasiones juveniles, ¿cierto? Huir del pecado, huir de las contiendas, huir de la tentación. No debemos, y que en lugar de eso debemos seguir que la justicia, la fe, el amor y la paz, y caminar rectamente delante de los ojos de Dios, no delante de los hombres, porque no importa lo que los hombres piensen de nosotros, sino que lo que piensa Dios de nosotros, porque el Señor cada día nos ve. Dice que Él conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hasta los sueños y pensamientos que tenemos. Entonces, por eso debemos andar rectamente, caminar rectamente. Primero, dando un buen testimonio de Cristo, de ser dignos de ser llamados creyentes, de ser llamados hijos de Dios. Y segundo, para que con ese buen testimonio podamos hablar de Cristo y las personas que nos rodean, que necesitan de Cristo, que tienen ese entendimiento entenebrecido en sus delitos y pecados y en sus, o tal vez religiones o sectas donde estén, y que no ven la verdad, que están sin Cristo, que están en el mundo, sino que realmente vean el poder de Dios que ha hecho y que ha actuado en nuestras vidas, lo que puede hacer Dios en nuestras vidas. Porque Él ha obrado de una manera tremenda y grande en nuestras vidas, pero a veces el testimonio que damos no es el correcto. El testimonio que damos es completamente lo contrario. Y debemos pues procurar vivir de una manera que le dé la gloria y la honra a Dios. Leamos ahí Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses 1 del 12 al 14.
Amén. Colosenses 1 del 12 al 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Amén. Entonces, con gozo debemos participar de esa herencia el Señor nos hizo ya partícipes de la herencia en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y asimismo debemos querer para todas las personas que nos rodean. Debemos dar buen testimonio para que las otras personas que nos rodean también sean librados y sean llevados de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz, al poder del Señor Jesucristo. Porque, ¿cómo podemos hablarle a alguien de Cristo si estamos dando un mal testimonio? O sea, ¿cómo podemos hablarle a algún compañero de trabajo, hablarle de que venga, se congregue a la iglesia, de que uno es creyente, de que uno anda bien, si por lo contrario está dando mal testimonio? Entonces, hace cosas incorrectas en el trabajo, se roba el tiempo, está envuelto en fraudes o cosas deshonestas ahí en el trabajo, y la gente pretende, no, venga, lo invito a la iglesia, no sé qué, ya para conocer de Cristo. Primero debe conocer de Cristo a la persona que está actuando de esa manera para poder ahí sí hablarle de Cristo a los demás. Por ejemplo, para las solteras, que se prestan para pecado, para fornicación, para los deseos mundanos, para esas cosas, y pretenden hablarle a la persona que digamos que está de pronto tras de ella, de hablarle de Cristo, pero está actuando de una manera incorrecta primero que todo, ¿sí? Se está prestando para fornicación y todas esas cosas, deseos sexuales y cosas incorrectas. Si una persona creyente debe andar en rectitud, debe andar en santidad, debe andar para la gloria de Dios. Entonces, hay que huir de todas esas pasiones y pecados, desobediencias, desórdenes, correr con integridad esta carrera que tenemos por delante, porque nuestra carrera empieza cuando creemos en el Señor Jesucristo y terminará cuando Él venga por su iglesia. Pero debemos correr con integridad, ¿sí? Debemos ser siervos de Dios, amables, para predicar la verdad, para librar a los que nos oyeren del lazo del diablo. Pues Dios es el que lo libra del lazo del diablo, pero que seamos de esos siervos, esos utensilios útiles para la gloria y honra de Dios, que podamos realmente vivir correctamente para que los que están a nuestro alrededor vean y quieran venir a Cristo. Porque si damos el mal ejemplo, el mal testimonio, el mal comportamiento, el mal carácter, pues nadie va a querer venir a Cristo, porque lo que dicen es, si eso es ser cristiano, yo prefiero no creer, prefiero seguir como estoy, porque se está dando un mal testimonio y un mal ejemplo de lo que no se es en Cristo, porque Cristo es amor y debemos caminar en amor. Amén. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza y ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Te pedimos primero que todo perdón si en algo hemos fallado, Padre Santo, y si hemos dado mal testimonio. Perdónanos, Padre Santo, porque hemos obrado de una manera incorrecta algunas veces, Señor, que hemos reaccionado de una manera incorrecta, que hemos tal vez ofendido a alguien con palabras incorrectas o con cosas incorrectas, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a hacer realmente luz en medio de las tinieblas, a dar un buen testimonio, Padre Santo, para que las personas que nos rodeen, Señor, quieran venir a Cristo. Que las personas que nos rodeen no tengan necesidad de escuchar nuestras palabras, sino que vean nuestras acciones diferentes, Señor, y que de eso quieran también tener, quieran tener esa paz, que quieran tener eso que tenemos, que es a Cristo en el corazón, que nos rodea de amor, y que ese amor
se extienda hacia nuestro exterior, se extienda hacia el prójimo, se extienda hasta nuestros enemigos, como dice Cristo que debemos actuar, Padre Santo. Obra, Dios Todopoderoso, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y aprovechamos también para poner a nuestras familias en tus manos, a nuestros allegados, a nuestros conocidos, hasta los compañeros del trabajo, hasta las personas que nos rodean, que buscan nuestro mal, Padre, los que le podrían llamar nuestros enemigos, Dios Todopoderoso. Obra en todas las personas, Señor, y ayúdanos a dar buen testimonio y obra para que ellos que lleguen al arrepentimiento genuino delante de ti, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna unánimes junto a nosotros, Señor, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor, pero que sobre todo se haga siempre tu santa y perfecta voluntad, Padre, en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, amén.